Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Los saluda Jaime Toral. Un saludo para todos los que me están viendo. No olviden suscribirse, por supuesto, y pónganse cómodos porque en este momento comenzamos. Amigos, vamos a empezar a hablar sobre la economía. La economía en México, una economía que se ha mantenido estable y se ha fortalecido el peso en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a hablar un poco del pasado. Desde cuando la economía se vino desvaneciendo, desde cuando la economía cayó. Y todo comienza en este expresidente, en Carlos Salinas de Gortari, a quien se le conoce como el padre de la desigualdad moderna. Aquí nace toda esta problemática de la economía cuando le pegó, afectó a millones de mexicanos. Vino a dar como resultado el México de hoy. Y vamos a recordar, vamos a basarnos en un alimento básico de los mexicanos que es la tortilla. Vamos a hablar del salario mínimo de hace 30 años. Hace 30 años con un salario mínimo te alcanzaba para comprar hasta más de 50 kilogramos de tortilla. Hoy en la actualidad con un salario mínimo muy a fuerza compras 6 kilos de tortilla. Veamos, este es el resultado de esta mafia del poder y cómo nos vino saqueando prácticamente. Pero todo esto es un proceso gradual en el que se tiene que ir recuperando el poder adquisitivo del salario. Y lo peor de todo es que todavía existen mexicanos que apoyan este modelo antipopular y corrupto, este modelo neoliberal. También algo importante es que en los últimos 12 años el precio de la tortilla aumentó 400% de su valor. O sea, es una barbaridad toda esta economía, cómo se vino o la vinieron desempeñando, afectando el bolsillo de los mexicanos, enriqueciéndose nada más unos cuantos. También algo importante es el precio de la gasolina. Vamos a recordar, cuando inicia el gobierno de Ernesto Zedillo, la gasolina costaba 2 pesos con 30 centavos. Enrique Peña Nieto, siguiendo todo este régimen corrupto, la termina en casi 20 pesos. Ahí vemos el contraste. En este gobierno de Andrés Manuel López Obrador vemos cómo la ha mantenido a precio. Y en el proyecto está hacer refinerías para que en un lapso de 2 a 3 años la gasolina baje. Recordemos que el precio de la gasolina o el combustible por sí mismo depende prácticamente su costo por litro en el precio de todos los productos que consumimos cotidianamente. Es por eso de la importancia de este combustible. Como dato vamos a recordar nada más el salario mínimo. En 1990 el salario mínimo era de 9 pesos. En 1995 aumentó a 15, en el 2000 llega a 35, en el 2005 llega a 45, en el 2010 llega a 55, en el 2015 alcanza un poquito más de 60 pesos y en la finalización del gobierno de Peña Nieto lo termina en 80 y tantos pesos. Y a pesar del aumento del 16% que le pone o que le adhiere Andrés Manuel López Obrador al salario mínimo, llega a 102 pesos. Y a pesar de este aumento, repito, volviendo al tema principal, únicamente alcanza para comprar 6 kilos de tortilla. Vean nada más. Fue aumentando el salario mínimo, pero el peso se fue devaluando y posteriormente no alcanzaba para absolutamente nada, ¿no? También algo importante, cambiando de tema, amigos, a la detención de Juan Collado, este abogado o exabogado, porque ya fue detenido, de Peña Nieto. Fue el abogado de Peña Nieto, fue el abogado de Carlos Salinas, fue el abogado de Romero de Champs. Y cabe mencionar, en un periódico muy importante hace la narración de cómo fue la detención en la Ciudad de México, en un restaurante conocido. Estaba Romero de Champs y estaba Juan Collado, los dos juntos. Cuando llegan los elementos a detenerlos, narra el periódico que Romero de Champs pensó que la detención iba a ser en su contra. Se tira al piso y después posteriormente se entera que la detención era Juan Collado. Reiteran que sale pues prácticamente corriendo del lugar. Así ha de tener la conciencia este corrupto que pues tiene mucha cola que le pisen. Y algo que llama la atención también en lo particular es que si hacen la detención
al abogado de toda esta o de este pequeño grupo de la mafia del poder como es Peña Nieto, Salinas, y así ya no exista el abogado en libertad, esa persona que los defienda, ¿no? Entonces es importante tal vez una estrategia del gobierno de hacer la detención primero del abogado y después ir por los peces más gordos, ¿no? Y pues sería una excelente noticia que todo esto suceda. Vamos a hacer unas pequeñas entrevistas al pueblo de México, comparando las ideas del pueblo de México. Queremos ver la opinión y queremos ver el antes y el después. El antes de un gobierno antipopular y corrupto y el gobierno de hoy. Y vamos a ver cómo lo catalogan a este, desde mi punto de vista, excelente inicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Síganse poniendo cómodos porque nosotros continuamos. Estamos haciendo una comparación entre el antes y el después en la economía de los mexicanos. Un antes, hace aproximadamente 30 años, donde un salario mínimo alcanzaba para comprar más de 50 kilos de tortilla. Y en el presente, un salario mínimo, a pesar del aumento del 16% del presidente Obrador, solamente alcanza para 6 kilos. ¿Qué le ha parecido este retroceso en la economía? Bueno, el punto de vista de este contraste es de que cuando salió Carlos Salinas de Gortari empezaron los programas de asistencia social, entre ellos lo que era en aquel tiempo se llamaba Solidaridad, y que hubo en ese tiempo un desequilibrio económico, precisamente porque el dólar en ese tiempo estaba en 3.5 pesos, o sea 3 pesos con 50 centavos. Al salir él se incrementa a casi 13 pesos. Hubo una desigualdad ahí, precisamente. Carlos Salinas de Gortari lo tuvo mantenido, pero dejó al país sumamente endeudado, con mucha crisis, con una hiperinflación que desafortunadamente al poco tiempo se vio reflejado en cuestión de la canasta básica. La canasta básica empezó a decaer feamente y que desgraciadamente hasta ahorita no se ha podido controlar. A pesar de que este señor Andrés Manuel López Obrador hizo un incremento al salario mínimo y que no se han visto resultados positivos, porque pues es un proceso largo, no es un proceso de la noche a la mañana, y van a pasar muchos años quizá para que pues haya una estabilidad económica. Mira, en cuestión de eso que nos afectó tanto, yo pienso por los malos manejos de los gobiernos, pues así como todos los mexicanos, todos tenemos una esperanza porque este gobierno vino, prometió y esperemos. Hasta ahorita él está trabajando hasta ahorita bien, pero vamos a ver más adelante porque muchos están contentos y muchos están inconformes. Ajá. Cambiando de tema, hace poquito detienen a Juan Collado, este ex abogado de Peña Nieto, de Carlos Salinas inclusive, de Romero de Champs. ¿Qué le parece, pues de manera general, el gobierno de López Obrador tratando de detener a estos exfuncionarios que tanto daño le hicieron a México? Pues Carlos, este señor Collado pues era un empleado de estas personas, de Carlos Romero de Champs, de Carlos Salinas de Gortari y de algunos otros más, pero a él lo están agarrando como conejillo de indias, como el tontito, ¿no? Por no decir otra palabra. Andrés Manuel López Obrador sabe perfectamente quiénes son los culpables, quiénes son los responsables, y desgraciadamente le está jugando al gato y al ratón, o sea, pero yo siento que pues por ese lado no debe ser. ¿Cree usted que con el paso de su administración caerán los peces más gordos? Pues hay una tendencia que ahorita se está debilitando mucho el efecto AMLO, está cayendo en cuestiones porcentuales y yo siento que no. Pues muy buena, o sea, que vaya limpiando el país, ¿verdad? Y que quien tenga que ver haya sido presidente, secretario o parte de su gabinete, pues quien tenga que pagar por lo que haya hecho, pues qué bueno. Aunque este presidente, bueno, desde mi punto de vista, este presidente que entró es bueno, pero tampoco va a poder hacer mucho en pocos años. Si todos los demás presidentes, como han hecho en nuestro país, claro que también han hecho cosas buenas, pero en la mayoría malas. Y este empezó bien, pero a lo mejor no va a lograr componer nuestro país en un sexenio. Necesita quedarse como unos 3-4 sexenios más. ¿Coinciden que desde Carlos Salinas de Gortari y toda esta mafia que imperó destruyó de cierta manera la economía? Pienso que sí. Desde hace como unos, ¿qué será? 5 sexenios. Empieza mal. Le digo, han hecho cosas buenas, una que otra cosa buena también la han hecho, ¿por qué no?
pero en su mayoría como que ha habido más, no sé, corrupción. Eso se le llama pues corrupción. Ahorita la corrupción es grande y todo eso, y ojalá que este gobierno ponga las cartas en la mesa para que pues haga pagar a este personaje. Los peces gordos nunca van a caer. Mira, estos cuates nomás, ahorita el gobierno los agarra y los tiene un tiempo ahí, y pues la verdad luego lo suelta. ¿Qué pasa con Duarte? ¿Qué hizo Duarte? Bueno, los dos Duartes, todos los gobiernos pasados han hecho y deshecho en este país, pero yo soy de las personas que para esas personas no hay justicia. La justicia se hizo para los jodidos, que digamos así, porque ellos tienen dinero, ellos saben cómo mover sus palancas y ellos salen de la noche a la mañana. Va a estar unos mesecitos en el bote y ya queda todo. Y no pasa nada aquí en México. Entonces, todos los ciudadanos tenemos esa esperanza para que algún día en verdad haya justicia. Y para mí, en lo personal, no va a haber ningún cambio. Si tuviera el mandatario López Obrador aquí enfrente, ¿usted qué le diría? No, pues le diría muchas cosas, que se amarraran los pantalones y que en verdad, así como hablaron en su campaña, que se viera, o sea, que no se dejen corromper con algún billetito, que suelten esos ratas, que digamos, son ratas. Haz de cuenta, por más que quieras juntar, pues no ahorras nada. ¿Tú crees que este grave problema en el cual la economía cayó se debe a todos esos gobiernos que no supieron administrar el país? Pues yo digo que mejor sí serán ellos, pues de dónde más. ¿Qué te parece el gobierno actual del presidente López Obrador? Pues yo te veo que ahí van más o menos dándole poco a poco. También ahora sí que quieren toda rápido, pero no, yo siento que poco a poco. La gasolina, también tocando el tema de la gasolina, cuando entra Peña Nieto, el precio de la gasolina estaba a 11 pesos, lo deja en 20 y esto nos dio en la torre también, ¿no? Bueno, habían dicho que iba a quedar más a 15, pero creo que ya con el tiempo va más rápido y más rápido. Creo que ya era cada mes subían la gasolina.